vamos a hablar un poquito de esto, porque hace bastante tiempo de que en Pilar no tenemos estas viviendas sociales, por decirlo así. En varios distritos del departamento de Ñembucú sí se llevaron a cabo en gobiernos anteriores, específicamente también en el gobierno en la gestión de Horacio Cartes, se llevaron a cabo viviendas sociales en varios distritos del departamento, pero esta vez ya no tocó a nosotros, ¿eh? Adelante, adelante señor, está con nosotros aquí el ingeniero Luis Aníbal Ferreiro, ¿eh? Yo no sé si es ingeniero o es arquitecto, pero... Ingeniero. Ingeniero. Luis Aníbal Ferreiro. Buenas tardes, papilo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Estás transmitiendo un duplex? Sí. No, vení, sentate. Perfecto. Ahí está. Vamos a hablar un poquito porque fue una mañana bastante ardua. Estamos saliendo también por las redes sociales. E internet a nivel mundial. Sí, por supuesto. Maravilla. Estamos saliendo para Facebook, también para YouTube y para nuestro fanpage. Bueno, como dijimos, un proyecto largamente acariciado también por el señor intendente Alfredo Estete, por todas las autoridades, y ahora se hizo realidad, ¿eh? Se van a llevar a cabo 500 viviendas aquí en la ciudad de Pilar. Esto ya es un hecho. Ya estuvimos viendo esta mañana el lugar donde se va a realizar, en si no estoy equivocado, es el kilómetro 6 o 5, al costado de la ruta cuarta. Bueno, y por supuesto hay otros proyectos que marchan en paralelo, y que justamente uno de sus actores principales es aquí quien le tengo a mi lado, quien es el ingeniero Luis Aníbal Ferreiro, a quien una vez más le estamos recibiendo desde hace tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque desde hace tiempo estamos ya charlando con él desde hace, 2 años o 3 años atrás venimos ya hablando y conociendo un poquito de su proyecto que hoy en día está en puertas para salir. Antes que nada, ingeniero Luis Aníbal Ferreiro, buenas noches. Buenas tardecitas. Good evening. Tardecita, ¿eh? Good evening, como dirían los americanos. Sí. Acércate más al micrófono. Buenas tardes, y para tu audiencia internacional, muy buenas tardes, noche para quienes están en Europa escuchando. Y bueno, como dijiste bien, estamos goteando sobre el cántaro hace varios años. Desde 2014 empezamos esto, ¿verdad? Sí. Empezamos esto en el año 2014 por pedido de la directora de programas habitacionales, la arquitecta Cristina Quiroga. Cristina Quiroga Granados. Yo tenía un proyecto de 26 viviendas, pero era de nivel 2, es decir, para gente que ganaba más de 6 millones y menos de, más de 3 millones y medio y menos de 6 millones, ¿verdad? Pero eran 26 viviendas, donde hoy tengo mi casa. Ella me dijo, no, yo no quiero que hagas 26 viviendas, yo quiero que hagas 500 casas. 500 casas. Es lo que me pidió. Entonces me presenté ante Sunila Marra, que es la encargada de la Senavitat en ese entonces. ¿Eso fue hace cuántos años? Eso fue en el 2014. 2014. En el 2014 apenas asumí la presidencia, entonces empezamos con la inscripción. Encontré una propiedad de 24 hectáreas, 6 fincas, y por una resolución que en el año 2014 salió, me presenté a la regional Pilar para comunicar que estaba queriendo desarrollar un proyecto, ¿verdad? Como la arquitecta Cristina Quiroga me dio su número de teléfono, le llamé y le dije, encontré una propiedad de 24 hectáreas. Y al presentarme a la regional, me dice la encargada de unidad de Amarra, ingeniero, por favor, acá nos hacen casa hace 5 años, la gente viene y se inscribe, yo tengo más de 400 inscritos. Entonces le mencioné eso a la arquitecta Quiroga, y ella me dijo, bueno, envíame un correo electrónico y yo te iba a hacer todas esas familias. Y me cedió 330 familias del año 2011 en adelante, ¿verdad? Que son las familias que yo tengo acá.
330 familias, a los que yo le agregué otras 210 aproximadamente. Y hoy tenemos 529 familias inscritas en nuestro proyecto, que constó desde el principio de 2 etapas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el inconveniente que tuvimos? Primeramente tenemos que hacer la salvedad, como lo hizo justamente uno de los concejales, creo que fue el concejal Dionel Aguilera. Creo que fue el concejal Dionel Aguilera esta mañana también, en que esto marcha en paralelo al proyecto justamente de las viviendas que... Ahí está, muchísimas gracias. Al proyecto que está saliendo ahora, de las 500 viviendas, que se va a realizar en el kilómetro 6, tengo entendido. El tuyo es otro proyecto que también estuvo haciendo hincapié esta mañana el ministro Dani Durán. Y bueno, ¿cómo es, en qué se diferencia tu proyecto del proyecto de las 500 viviendas que sale hoy? ¿En qué se diferencia de tu proyecto? Es también un proyecto que de alguna forma también pasa por las manos del ministro, pero es otro proyecto y también es de 500 viviendas, ¿o estoy equivocado? No. Es un proyecto que nos manejamos con FONAVIS, que es el Fondo Nacional de la Vivienda Social. El Fondo Nacional de la Vivienda Social es un ente independiente del ministerio, que tiene fondos nacionales para realizar proyectos, pero que tiene sus reglamentaciones muy estrictas, muy estructuradas. Le da al ministerio en función de lo que se le aprueba y se le presenta desde el ministerio, si reúne los requisitos. Acá puedes ver, esto es lo que me entregaron el 4 de junio del 2014. Acá puedes ver, Sandra Sánchez Negrete Lugo pasó a la dirección de regionales el 29 de abril del 2014. En el 2011 se inscribió esta señora. Sí. O sea, son todas inscripciones y hay algunas que son del 2010, ¿verdad? Entonces yo me puse en contacto con cada una de estas familias, tengo absolutamente todos los datos y hicimos las inscripciones de todas estas familias. Esto era de 330, como pueden ver, 330, a toditas lo llevamos, y aparte yo tengo en mi poder 18 biblioratos más con 280 familias, ¿verdad? Completando las 529 que tengo, ¿verdad? Para las cuales desarrollamos el proyecto, pero que quedó trancado porque, según me dijeron, la ministra Soledad Núñez impulsó más las construcciones en terrenos municipales, ¿verdad? Entonces, la política de ellos se centró más en hacer como se hizo en Cerrito, en General Díaz, en San Juan de Ñembucú, pero acá hay 600 veces más densidad poblacional, por ejemplo, que en Cerrito, ¿verdad? Por lo cual nosotros insistíamos con este proyecto, pero siempre nos encontramos con la traba de que ellos tienen para dar hasta 42 unidades de salario mínimo por proyecto, en donde 5 unidades de salario mínimo son las que se tienen que dar para la compra del terreno. Entonces, 5 unidades de salario mínimo anteriormente eran con 2.112.562 guaraníes, eran 10.562.000 guaraníes para terreno. Entonces, ¿dónde se consigue? En ninguna parte del Paraguay se consigue por 10.562.000 guaraníes un terreno, ¿verdad? Es muy poco. Entonces, ¿qué fue lo que planteó el ministro? El ministro planteó hacer esto que está acá. Este es el loteamiento Pilar, Gobierno Nacional, para oír a la gente que ya trabajamos con él, para hacer con toda la legislación que ellos estaban mencionando, ¿verdad? Y hacer en el mismo terreno donde estuvimos juntos hoy, ¿verdad? Que este que está acá, acá está la calle Cerro Guará, acá está el terreno, esta es la propiedad, esta es la cancha de motocross, que ves, al lado de esta es la entrada de Hierros Paso. En ese terreno ellos plantearon hacer 300 soluciones habitacionales acá, ¿verdad? Pero nos encontramos con un problema legal. ¿Cuál es el problema? El problema legal con el que nos encontramos es que la ley 3.996 dice que los terrenos tienen que tener una medida estándar de 360 metros cuadrados, ¿verdad? Y en la reglamentación posterior, ¿qué es lo que dice la reglamentación? Me acabo de ver recién entre los documentos que pasé, pero tengo a mano. Tenés muchos papeles.
Tengo mucho papel, tampoco es desordenado, ¿verdad? De una y otra entrevista para explicar por qué se trata. Acá está la Gaceta Oficial. Sí. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice, artículo 227, dimensión de los lotes. Se considerará superficie mínima un lote urbano de 360 metros cuadrados. Cada municipalidad podrá, a través de ordenanza, establecer dimensiones mínimas superiores al párrafo anterior. Pero cuando hablamos del párrafo, o sea, de las submedidas inferiores, entramos en esto. Excepcionalmente, para implementar soluciones habitacionales de carácter social, como nuestro proyecto, o autorizar asentamientos de hechos que sean anteriores a la vigencia de esta ley, que entró en vigencia en el 2010, podrán establecerse medidas menores aprobadas por ordenanza. Entonces, la gente del departamento técnico decía que, entendía de esta manera, excepcionalmente para implementar soluciones habitacionales de carácter social, podrán establecerse medidas menores aprobadas por la ordenanza. Pero la gente jurídico me decía, ambos casos, es decir, soluciones habitacionales de carácter social y asentamientos anteriores, al decirme anteriores a la vigencia de la ley, era solamente lo que es anterior a la ley. Y el doctor Juan Vicente Talavera, que estaba enfermo, estaba con influenza, en una oportunidad se fue prácticamente en cama, él estaba, se fue, le encontré allí y le dije, yo tengo este problema, me quieren hacer este proyecto en terrenos de 8 por 15. Yo considero que los terrenos 8 por 15 son una medida muy, muy pequeña, son 120 metros cuadrados, una casa al lado de otra. Entonces prácticamente uno no tiene ni siquiera la propia intimidad, ¿verdad? Tenés que acercarte al micrófono. Los terrenos de 8 por 15 son muy pequeños, son 120 metros cuadrados, que tampoco están, bueno, puede aprobar una ordenanza municipal, pero ¿qué va a pasar en catastros? ¿Va a aceptar catastros? Entonces, justamente es lo que me decía la gente de jurídico, no, ellos se apuran por la parte técnica, pero se quedan trancados en la parte jurídica. Entonces me dijeron, y ahí hice yo el replanteo, pero con lotes de 9 por 20. De 9 por 20. 9 metros por 20 son 180 metros cuadrados, que es una medida que es aceptada por la ley en todo el Paraguay. Por ejemplo, los terrenos de 9 metros de frente y 20 de fondo. 20 de fondo. 20 de fondo. Esos terrenos, vamos a decir que este es un terreno de 9 metros por 20, ¿verdad? Yo acá puedo, vos querés un dúplex, entonces yo te hago acá, te dejo 4 metros, 3 metros de frente te dejo, este es el dominio municipal, te dejo 3 metros de frente y te construyo 6 por 7, son 42 la parte de abajo. Y te construyo arriba y acá, como son 9 metros, yo te dejo 3 metros libres para que vos tengas tu cochera acá. Y encima de tu cochera te continúa tu dúplex. Acá te hice 6 por 7, te dejé 3 metros, 10 metros usamos. Tenés atrás 10 metros de patio. Para hacer tu quincho, para crecer, hacer otra pieza más, hacer un depósito, lo que vos quieras. Tenés patio suficiente. Cosa que no pasa con el de 8 por 15. Entonces, ya le dije que le iba a reclamar derecho autoral a la gente de proyecto por la medida 9 por 20, ¿verdad? Sí. Ojalá que me reconozcan. Bueno, entonces hicimos esto, pero ¿por qué? Porque el inconveniente con el cual nosotros nos encontramos de forma permanente es de dinero. ¿Qué es lo que pasaba? 16 millones por lote, por 181 lotes, que es lo que teníamos en el proyecto anterior. Este es el monto total, 2.896 lo que piden los propietarios, pero con esto que hizo el ministro es dividido 300, son 9.653.000, que es menor a los 10.560.000. ¿Qué pasó ahora? Entramos en el inconveniente de la medida y bajamos a 180, entonces dividido 275, son 10.530.000 que también entran dentro del el monto que puede pagar Fonavi para la casa. Sí. Entonces solucionamos con eso, con estos lotes que son más grandes, pero no son tan pequeños, son más habitables, más funcionales, tenés tu propio patio, que es justamente lo que nosotros estábamos pensando. Entonces se siguió trabajando, ¿verdad? Y con esta medida yo estoy salvando dos cuestiones. Puedo hacer una vivienda social, pero también puedo hacer un dúplex. O puedo hacer una casa solamente en el piso. Y no, yo no quiero segundo piso. Yo quiero toda la casa, esta acá, quiero que me haga una casa de 60 metros cuadrados. ¿Verdad? Tenés 180 metros cuadrados, te sobran 120 metros más. Entonces, ese fue el problema en donde se trancó la administración anterior en el monto que le puede pagar Fonavis por cada terreno. Es decir, estaban desactualizados. Cosa que ahora con esta decisión del ministro se actualizó. ¿Verdad? Que es lo que hoy viste, me dijo, bueno, ya está perfecto, ya veo que el terreno se va subiendo hacia allá arriba.
y vamos a ir a trabajar ya sobre los planos, que fue lo que me dijo que está en tu perfil, que Sí. lo publicaste, ¿verdad? Sí, sí. Entonces acá se salvan dos cosas, que es lo que también ya le dije a él. Una es, esto es lo que se está reglamentando, es clase media ley 5638, que es otra ley por la cual, por ejemplo, una persona acá, esto es 20% del subsidio hasta 100 unidades de salario mínimo. Vamos a decir, para Pilar, yo quiero construir una casa de 50 unidades de salario mínimo, hasta 50. 50 por 2.192.000 son 109. Vamos a hacer 55. 55 por 2.192.000. Son 120 millones va a ser el costo de la casa, ¿verdad? El Estado, esto, ¿cuánto subsidia? El 20%. Por 20% el Estado le va a dar 24.112.000 a esa persona. Entonces esa persona va a solicitar un crédito del 80%, ¿verdad? Sí. Son 96 millones. 96 millones de guaraníes por 8% anual, que es una tasa cara. Por 10 años es igual a 77 millones más 96 millones. 173 millones dividido 10 años, dividido 12 meses, 1.442.000 va a pagar por su casa. No va a ser una cuota de alquiler, pero vos podés hacer una casa. Eso lleva a ser un proyecto para clase media, ya no es para una clase social, digamos. Claro, humilde. pero también es social, porque la clase media es una clase muy desprotegida a nivel nacional, ¿verdad? Y vos te podés fijar que la clase media es una clase que necesita más apoyo también, pero a medida que sus ingresos son mayores, vos encontrás que el subsidio es menor, ¿verdad? O sea, puede ser hasta 260 unidades de salario mínimo, que en este caso van a ser hoy en día 560 millones de guaraníes, ¿verdad? Pero el subsidio va a ser de 5%, entonces esos subsidios es 27 millones. Yo te quiero simplificar un poquito las cosas. Sí. El proyecto que ya se va a llevar adelante, Sí. lo tuyo, Sí. si no podés explicar un poquito cuántas viviendas son los que se van a llevar adelante tu proyecto. Vamos a hacer, le digo a la audiencia, vamos a pensar, vamos a apartar las 500 viviendas que salieron ya con el ministro Dani Durán. Eso ya está. Eso va a estar en el kilómetro 4 o en el kilómetro 6. ¿Qué kilómetro? Yo creo, no te puedo decir. Sé que Esta dicen, mañana por ahí está. Isla Ju le dicen. Isla Ju. Eso es la ruta cuarta. No, yo Isla no Ju sé creo qué que está a kilómetro. 4 o 5 kilómetros máximo. Sí. 4 por ahí. Bueno, si no es menos. Bueno, esas 500 viviendas que se van a llegar, que se van a llevar a cabo cerca de Isla Ju, sobre la ruta cuarta. Bueno, eso ya está. Eso ya está, pongamos aparte, en otro lugar. Ahora pensemos en más viviendas que también van a salir aparte de estas 500 viviendas que ya el ministro aseguró esta mañana. Pero también aseguró el ministro el proyecto que lleva adelante el ingeniero Ferreiro, el proyecto que lleva adelante a través de la Fonavis. Un proyecto de cuántas casas es lo que va a salir ahora. El ministro te dijo, tu proyecto cuántas casas va a costar y en estos momentos, próximamente cuántas casas van a salir de tu proyecto. Bueno, el total de lotamiento son 275 lotes y es un proyecto del ministro. Por eso habrás escuchado vos que él dijo, estamos trabajando en conjunto con el ingeniero Ferreiro. Hizo hincapié eso en más una oportunidad, ¿verdad? Porque yo estoy haciendo justamente lo que él nos había manifestado y yo le hice la modificación pasándole a los 180 metros porque... Bueno, 275 viviendas. 275 terrenos, pero ¿qué es lo que pasa? Está también la parte de la clase media con la cual estamos conversando con él para dos casos. ¿Cuál primero va a salir? ¿La clase social o la clase media? La clase social es la primera, la más necesitada. ¿Cuánto va a salir? ¿Por qué? Porque ya tenemos todas las familias, están 90 familias seleccionadas sobre 103, pero hay un cupo de 110 por Fonavis, porque se realiza lo siguiente, un índice de focalización a nivel nacional, a nivel país. Ellos hacen un estudio de todo el Paraguay, cuántas viviendas son las que se necesitan, hacen por departamento, ¿verdad? Lamentablemente acá se hicieron 100 viviendas en Cerrito y en algunos otros lugares con la entidad binacional ya Estas 110 viviendas que corresponden a tu proyecto de Fonavis, que se va a llevar a cabo, que se va a canalizar vía Ministerio del Hábitat y de la Vivienda y el Hábitat, es decir, se va a canalizar por medio del ministro Dani Durán.
son 110 viviendas la primera parte. Esta primera parte de 110 viviendas sociales que va a estar mucho más cerca, va a estar a 2 kilómetros nada más aquí de la ciudad de Pilar. 1700 metros del centro. 1700 metros del centro. Sí. Bueno, son la primera parte de tus 270 viviendas, las 110 viviendas. ¿Para cuándo va a estar esto? Bueno, ¿Qué te dijo el ministro? Nosotros presentamos todas las documentaciones. Resulta que esto eran 181 viviendas. Me dijo Ya él, tenés seleccionadas las 110 familias. tenemos Que 170. ya fueron estudiadas por supongo que por el ministerio. Ya tuvimos una resolución de la época de Soledad Núñez, la resolución 489 del 1 de diciembre del 2015, aprobando a 170 familias de un terreno... 270. 170, Pues, claro, porque eran dos etapas. Eran dos etapas, sí. Eran dos etapas y ahí teníamos 11 terrenos para los discapacitados preparados por recomendación del arquitecto Villagra, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasó? El 28 de enero de este año me dice el ministro, bueno, vamos a pulirme esta lista de 170, vamos a hacer 90 este año y 90 el año que viene. Entonces yo ya les llamé a todas las personas que estaban interesadas y junté 103. 103 familias se presentaban, presenté los documentos, de esas 103 familias, 90 van a ser seleccionadas para la primera etapa, pero el cupo es de 110. Entonces vamos a hacer un esfuerzo para tratar de que entren ya en esta primera etapa 110 con Fonavis. Con Fonavis. Pero existen otros fondos para aprovechar y la idea sería tratar de llegar a 150 en esta primera etapa de nuestro proyecto, ¿verdad? O sea, yo el proyecto de la municipalidad y la gente Lo que me di cuenta es que el ministro está muy interesado en tu proyecto. En ambos, Sí, no, lo que pasa es que el de las 500 viviendas ya está, eso va a empezar. Ahora, el proyecto que vos estás llevando adelante, él fue a ver en forma personal, fue a ver el lugar. Claro, te explico lo que pasa. Acá sí. nosotros, por ejemplo, yo presento una serie de documentaciones que ese proyecto yo desconozco. ¿Qué son? Título de propiedad, ¿verdad? ¿Cómo que desconoces qué? Y yo no sé de ese proyecto, el título de propiedad, quién es, si hay condiciones de dominio, si se hizo estudio de suelo, si tiene licencia de impacto ambiental. Todas esas otras documentaciones de estudio que nosotros hicimos, porque esto no es una cosa que va a ser en una semana, ni en 2 semanas, ni en un mes. Esto es una cosa que te lleva tiempo, licencia ambiental. ¿Vos estás hablando de qué terreno? De lo que vos me estás hablando de las 500 viviendas. Ajá, que me sí, decís, no. ya está, ¿verdad? Pero hay que seleccionar las familias, hay que hacer el estudio de suelo, hay que ver. No es tan rápido. No es tan rápido y yo no quiero hablar de ese proyecto, yo solamente prefiero hablar del mío porque es donde yo trabajé, ¿verdad? Que tengo todos los estudios de suelo. Es decir, que es probable que tu proyecto salga primero antes del proyecto de las 500 familias. Pero eso depende del ministro o del ministerio. O que salga, pues pueden salir en forma conjunta también. Y lo ideal sería que salga todo, porque la necesidad es enorme acá. Y acá hay una necesidad muy grande de fuente de empleo, ¿verdad? Entonces lo ideal es que salga todo de una buena vez y que se le dé trabajo a la gente, porque uno de los problemas más grandes que tenemos acá en el departamento, o sea, una de las emergencias que nosotros tenemos es emergencia laboral. La otra es permanentemente cada 1 año, cada 2 años, emergencia climática. Y la tercera es la emergencia habitacional. Acá tenemos 3 emergencias permanentemente, ¿verdad? No hay fuente de empleo, manufactura está peleando, sobreviviendo de alguna manera, ¿verdad? Y pidiéndole ayuda al Estado y compañía, pero es un rubro que prácticamente acá ya no se hace más y creo que ni en Misiones más, cada vez hay menos gente que está plantando algodón y el algodón se va dejando de lado a nivel de los telares y compañía y la poliamida está ganándole. Antes vos te comprabas una ropa que tenía algodón, era 100% y te costaba 70.000 y algo que era un poliamida te costaba 20.000. Hoy en día esa misma remera de poliamida cuesta más cara porque vos te lavas menos, te dura mucho más y el algodón a nivel internacional se desvalorizó, ¿verdad? Y manufactura trabaja en base al algodón, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Está comprando telas, creo que trae de Pakistán, importan, hacen los estampados y venden. O sea, es muy difícil la situación. Y no conozco otra fábrica grande en el departamento que esté dando trabajo, ¿verdad? Y tenemos nuestros problemas permanentes, que son el diseño que se utilizó para hacer la ruta cuarta, porque vos sabés que el agua corre de Yabeburí a Alberdi. Ahí está, nuevamente. Gracias. Y es uno de los inconvenientes, porque tenemos más inconvenientes. Yo te puedo mostrar acá el inconveniente mayor del cual no se está hablando a nivel nacional y que es esto. Este es el inconveniente mayor que voy a mostrarte en primer término hoy, después a la gente. Esto es Yacyretá, esto es Itaipú. Acá hay 25 represas en todo el lado brasilero. Estas alteran totalmente el funcionamiento del río Paraná.
nosotros tenemos 25 represas en el lado brasilero, más Itaipú y Yacyretá, que están llenas de agua. El Fisgón, la parte más alta, es esto que está acá. Todo lo que cae acá, una parte viene hacia el mar, la otra parte viene hasta la cuenca del Paraná, tiene alterado permanentemente, por eso están vuelta a vuelta tirando agua. Entonces, el río Paraná hoy en día le represa el agua que normalmente, cíclicamente, escurría hacia el río Paraná en toda esta zona. Al no escurrir eso, al quedarse trancada el agua acá en esta parte, entonces acá van pudriéndose, no secándose. Vos ves como si estuvieran los árboles secos, pero realmente se pudrieron porque le entró agua, y son árboles que no están hechos para lugares de vegetación que cambia, se convierte en una vegetación hidrófila. Entonces estos campos ya están perdiéndose. Y tenés el problema de la ruta cuarta, que se hizo este trazado que represa el agua que iba hacia acá. Por eso en todos estos 64 kilómetros acá vos ves 1 metro más de agua al sur de la ruta cuarta yendo hacia San Ignacio, ¿verdad? Y encima acá después esto se va afinando como un cuello de botella, que habrás escuchado que el trazado que tenía Asunción, Villeta, Alberdi, Villafranca, Villaolía tenía 2.375 metros de viaductos. Eso es porque en esa parte ya es apenas de 2.375 metros, es decir, todos estos esteros de acá del Ñembucú se van afinando en un cuello de botella de 2.375. Entonces hay que acelerar el escurrimiento de toda esa agua de manera tal a que nosotros podamos recuperar los campos que anteriormente siempre tuvimos, ¿verdad? Entonces ese es un trabajo que tendríamos que hacer con la gente de la entidad binacional Yacyretá, ¿verdad? Entonces este es uno de los problemas por los cuales nosotros estamos vuelta a vuelta teniendo, es uno de los motivos, porque el otro de los motivos es la infraestructura vial sin los puentes adecuados, que es lo que me acabas de mencionar, ¿verdad? Entonces son las dos cuestiones que nosotros estamos queriendo tratar y ver de alguna manera con la entidad para que nos puedan dar una mano, porque somos afectados principales y directos de todas estas modificaciones ambientales, ¿verdad? Que son una necesidad, pero que hay que de alguna manera pelear para paliar. Sí, es tan amplio si uno va a analizar todos los pormenores técnicos que de alguna forma influyen en estos proyectos habitacionales. Todo influye, en especial en una zona en donde hay mucha agua, como en el departamento del Ñeembucú. Y ingeniero, disculpame porque no quiero perder el punto de enfoque de tu proyecto. 110 viviendas sociales. Ese es el cupo de Fonavi para Ñembucú. Para Ñembucú, 110 viviendas sociales. Sí. Esto el ministro ya te aseguró. ¿Y para cuándo sería esto? No, 90 es el cupo que me asignó el ministro. Vamos a tratar de conversar. Hoy me dijo, bueno, vamos a hablar ya sobre el plano directamente en la asociación. Seguramente el jueves vamos a estar, o el miércoles o el viernes, ya él nos va a llamar, vamos a poner en contacto con él para ver cómo vamos a llevar adelante. Ya vio el terreno, ya sabe. Entonces, nosotros vamos a hacer lo que él nos ordena, porque es él la autoridad máxima que va a resolver qué tipo de vivienda vamos a hacer y qué cantidad vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, yo reitero, acá lo que hay que trabajar es para que se venga 90 pudiendo llegar hasta 110. Hasta 150. Hasta 150. Él habló de 150. Cuando trabajamos sobre el plano de las 300 viviendas, él dijo vamos a hacer 150 este año y el año que viene 150 más. Tu proyecto, este año 150. Es lo que dijo el ministro. Sí. No sé si eso va a ser posible, ¿verdad? Bueno, pero este año va a salir. No sabemos si 150 o 110, pero... Tenemos que apurar lo que se llama verificación ocupacional, porque nosotros en febrero de este año, para el 19 de febrero, presentamos todas las documentaciones y está en el departamento social. Desde abril tiene que venir la gente que hace la verificación ocupacional, que son 1 o 2 cuadrillas que vienen y recorren y visitan casa por casa a cada uno de los solicitantes para asegurarse de que sean futuros. Supongamos que salgan de 150, dijo el ministro, sobre tu proyecto que van a salir. Supongamos, seamos pesimistas, que salgan 110 este año, más las 500 casas del otro proyecto, serían 620 viviendas para este año, para la ciudad de Pilar específicamente, y el año que viene, la segunda etapa de tu proyecto ya no está direccionado
Porque el ministro dijo que va a costar de 2 etapas tu proyecto este año y el año que viene. Y para tu segunda etapa va a estar direccionado para la clase media, que es algo que a mucha gente le interesa. La clase media va a tener un costo. O sea, yo sé que la mayoría, las personas que aquí en Pilar, un gran negocio aquí en estos últimos tiempos, y estamos viendo mucha inversión, inversión en cuanto a qué, inversión de infraestructura, de los inversores, digamos, del ámbito privado, que están invirtiendo en departamentos, dúplex, todo lo que tenga que ver con soluciones habitacionales para alquilar. Ujú. Hay un mercado muy grande que la clase media aquí en Pilar está abarcando, está ocupando y nos está dando abasto. Lo que pasa es que la clase media no va y no grita a la intendencia, no hace las manifestaciones. La clase media, que son la mayoría funcionarios, que son gente que están trabajando, que tienen su familia, pagan el alquiler y punto, y pagan un promedio de 1 millón a 1.200.000, 1.500.000. Entonces, sobre ese mercado que existe aquí en Pilar, y me estuvo hablando una persona que se dedica a la construcción justamente de departamentos para alquilar, me dice, este es el boom aquí en Pilar. Entonces, estas 500 viviendas que el ministro va a llevar a cabo este año, que va a llevar a cabo el gobierno nacional a través va a ser canalizado a través del ministerio de la vivienda y el hábitat de Dani Durán, más tu proyecto, que sería de 110 a 150 viviendas, son todos proyectos para clase social humilde, por decirlo así. Ahora, el año que viene vos querés hacer un cambio, querés mirar a un proyecto que apunte a la clase media. Ujú. Y yo te estaba diciendo, pero ahí vas a necesitar unas 500 soluciones habitacionales mínimas para poder paliar más o menos por el tema esto de gente de clase media que son funcionarios en su gran mayoría y que están pagando un alquiler que ronda los 1 millón de guaraníes. Este proyecto que vos estás queriendo sacar para el año que viene y que el ministro hoy también presentó, habló de tu proyecto de clase media, que él va a llevar a cabo, que se va a canalizar también a través del ministerio. Este proyecto sería una solución también aquí para la ciudad de Pilar. Y yo digo, sería un golpe también económico a aquellos inversores que están apostando al alquiler, digamos, porque vos lo que le estás pretendiendo dar son soluciones habitacionales a la clase media para arriba, ¿verdad? Bueno, no soy yo, es el ministerio, ¿verdad? Es el ministerio. El ministerio es por la necesidad, ¿verdad? Sí. Ahora, pasa lo siguiente acá, que yo tuve oportunidad de conversar con una persona un economista que estuvo trabajando en el BID, y pasa lo siguiente, con la inversión en la ruta que se hicieron, con la circunvalación, con esta licitación que se va a hacer, creo que van a ser algo así como 120 millones de dólares, la inversión que se va a hacer en la costanera y que es el muro de protección, más la ruta la ruta que viene, Asunción, Villeta, Alberdi, Villa Oliva, Villafranca y compañía, es un montón de dinero que se viene y se invierte acá en Pilar. Y hay una clase media creciente de gente joven que está con ingresos familiares por arriba de los 4 millones de guaraníes, entre 4 y 8 millones de guaraníes. Esa es una clase media que hoy vive en alquiler. Se calcula que está entre 5 y 7 mil viviendas que se van a necesitar para Pilar para los próximos 10 años. Para la clase media, te quedaste corto con 500. Ahora, no, yo decía para empezar nada más. Porque es la realidad, Sí. es la realidad de Pilar, ¿verdad? Ahora bien, te comento lo siguiente también. Y el negocio no está en vender departamentos, sino que el negocio está en alquilar. Claro. para los inversores privados, ¿verdad? Claro, el que puede tiene dinero, bueno, sería una de las posibilidades, ¿verdad? Sí.
Ahora bien, nosotros tenemos desarrollado dos proyectos en Asunción. En 13.330 metros tenemos 10 bloques que consisten en 6 pisos de 4 departamentos de 60 metros cuadrados. Y arriba de eso, con ascensor, 2 ascensores, y en el séptimo piso de cada uno de los bloques, 2 penthouses de 120 metros cuadrados. Eso es para Asunción en Trinidad, que es lo que yo estaba conversando con el ingeniero Chauri, que estaba hoy, Enrique, que estaba con nosotros, ¿verdad? Que hice ya eso. Él está interesado para una casa allá en Asunción, un departamento allá en Asunción. Yo también estoy interesado para mí, por la ubicación que tiene, yo quiero un penthouse para mí, ¿verdad? Porque es un mercado que va a necesitar, y eso entraría en este número que está acá. Pero acá en Pilar, también se puede acá. En el caso de Asunción sería en este nivel de 150 unidades de salario mínimo. En este momento sería más o menos 330 millones de guaraníes cada departamento, con un 15% de subsidio, sería alrededor de 50 millones de lo que le subsidia el Estado. Ellos pagarían 2,5 millones de cuota por su departamento. Eso Pilar, es en Asunción. En Asunción, claro. Acá en Pilar sería 1 millón. Los ingresos son mayores y hay muchas asociaciones de jubilados, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda, del mismo Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Ellos vienen casa alquilada. Me estaba diciendo hoy un amigo que es funcionario público, no voy a decir la institución, por supuesto, ni tampoco quién. Me habló y me dijo, creció muchísimo Pilar. Creció muchísimo en todas las direcciones, y tenemos muchísima gente que están trabajando, familias enteras, y están alquilando, y el promedio es prácticamente de 1 millón, prácticamente el alquiler para la clase media. Y hay muchísimo, yo hice un estudio, y hay muchísima gente que está alquilando por más de 1 millón de guaraníes. Sí. Aunque usted no lo crea, hay muchísima gente aquí en Pilar, me dice. Y esa gente no hace manifestaciones, esa gente paga sin problema, porque tiene para pagar. Pero si se le da una solución habitacional a esa gente, a esas familias de clase media, y en tu caso, lo del año que viene, a través del ministerio, en vez de pagar, vos le decís, en vez de seguir pagando tu alquiler, venís y lo que pagás de alquiler ya pagás por tu casa propia, lo que pagás de alquiler ya pagás por tu casa propia una vez que comenzás a habitar ahí. Claro, vamos a decir... Es decir, esa sería la segunda etapa de tu proyecto que tenés con Dani Durán. Bueno, esa es una idea que yo tuve por la necesidad ante este desarrollo del ministro, ¿verdad? Porque yo estaba trabajando sobre lo que me habían pedido, que era vivienda social nivel 4, gente que gana menos de sueldo mínimo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo tengo gente que está ganando, yo te digo la verdad, hay gente que está ganando 800,000 guaraníes al mes. Sí, sí, sí. ¿Verdad? O sea, sabes que acá en Pilar es muy difícil y la gente pelea. ¿Verdad? Ahora, de lo que vos me estás hablando, por ejemplo, por decirte una situación, 46 unidades de salario mínimo por 2.192.000, sería una casa de 100 millones, ¿verdad? Por 80%, porque el 20% subsidia el Estado, sí, ¿verdad? Entonces, esto sería por 8%, que es una tasa de interés cara, hay que pelear 7.2. Esto es igual por 8 años, por 10 años, más 80 millones del capital dividido 10 años, es igual, y dividido 12 meses, vos vas a pagar una cuota de 1.204.000 guaraníes por tu casa propia. 1.200.000, lo que una familia de clase media paga por alquiler aquí en la ciudad de Pilar. Con ese dinero va a tener una casa. Va a dejar su alquiler y se va a cambiar en su casa propia, y desde el momento que se cambia va a comenzar a pagar. Exactamente. Es decir, que no hay eso de que va a tener que comenzar a pagar antes de mudarse, ¿verdad? Eso es fundamental también. Entonces uno, en vez de, bueno, dice, hasta este mes pago el alquiler, el próximo mes ya nos cambiamos a nuestra casa propia y comenzamos a pagar prácticamente el mismo monto, pero ya por nuestra casa propia y viviendo en nuestra casa propia. Me parece un proyecto muy interesante también. La segunda parte, esto es la segunda parte de tu proyecto, porque la primera parte es la que va a salir ahora, las 150 casas o 110, depende mucho del ministro, pero a lo que va a salir ahora son para clase social baja, ¿verdad? Para clase social. Son viviendas sociales. Son viviendas sociales. Van a salir estas 110
en conjunto, aparte de las 500 que también ese es anunció. otro proyecto, Ese es otro proyecto que vos no muy bueno manejas. que tiene, no, yo no manejo los datos de eso, pero que me parece excelente Mm. porque acá hace falta Sí. generar fuentes de empleo. Sí, sí. Bueno, entonces, pero yo le planteo... Mira que mucha gente están levantando la oreja por ese proyecto de la clase media que se te Es que es una vendría necesidad, es que hay mucha gente joven acá que necesita, que ¿verdad? se llevaría a cabo, que se llevaría a cabo el año que viene, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con 1.500.000 guaraníes que vos estás pagando de alquiler? En un año vos pagas 18 millones de guaraníes, en 10 años pagas 180 millones de guaraníes, es el doble de lo que te va a costar esto. ¿Me explico? Sí, y no tenés casa. Y no tenés, y seguís pagando alquiler, ¿entendés? Entonces acá vos lo que tenés es la solución, que ya está la ley, simplemente hace falta que se reglamente esto a través del Congreso y una vez que ellos tienen, van a tener los bonos soberanos para empezar las construcciones, porque tienen todo subsidio. ¿Qué significa este subsidio? Subsidio significa un crédito que el Estado paraguayo recibió para eso y que se implemente a través del subsidio, porque a mí el 5, el 10, el 15, el 20% de la diferencia que no me paga el que va a ser beneficiado, eso me paga el Estado a través de los bonos. ¿Entendés? O sea, yo tengo que cobrar por lo que yo estoy construyendo, si no, no puedo construir, y son por etapas. Es decir, tiene que tener eso, el ministerio tiene que tener ese dinero en fondos, ¿verdad? De tal forma a implementar, si no, no se puede. Entonces, eso, teóricamente iban a estar entre agosto y septiembre los bonos, eso disponible para empezar todo este proyecto, ¿verdad? Simplemente, yo nada más, o sea, inicialmente este proyecto son 275, o sea, eran 300 viviendas, todas clases sociales, ¿verdad? Pero yo ya le planteé porque yo me di cuenta de la necesidad que hay. Y yo estoy seguro, yo vi ese terreno allá, yo comparo los terrenos y escuchame una cosa, la costanera va a pasar enfrente. Entonces hay otra cuestión que te quiero mencionar. Te comenté, esos 240 departamentos en Asunción más los 20 penthouse. Bueno, ahí podemos hacer también edificios de 4 y de 6 pisos, nivel 4. ¿Cómo no vamos a poder hacer entonces para clase media? También vamos a poder hacer clase media, ¿verdad? Ya está hecho el lotamiento y existe terreno para volver a hacer. Hay 6 a 8 hectáreas más aprovechables donde podemos hacer edificios. Entonces, vos no usás tanta superficie de la tierra, sino que vas en edificios horizontales, el ascenso, entonces vos triplicás o cuadruplicás el valor de tu propiedad. Y encima va a estar como en encarnación frente a la costanera. ¿Entendés? Entonces, una belleza, o sea... Es lo que yo le dije hoy al ministro, estás, en primer término, el acceso tenés por la calle Cerro Corá, pero dentro de 3 años, cuando se termine la costanera, que va a ir hasta el Oratorio San Antonio, vas a salir por la costanera directamente, no vas a salir por la calle Cerro Corá. Ese proyecto de clase media, ¿en qué se diferencia de estos proyectos sociales? ¿En qué se diferencia la casa, por ejemplo? ¿En qué se diferenciaría? ¿En el tamaño? Por sobre todo, ¿verdad? En el caso mío de los lotes, no, la superficie de los lotes no, sino lo que se diferencia es en la tipología de la construcción y los detalles y el costo de la casa, una casa más cara para Asunción. Acá para Pilar no hay mucha diferencia porque te ayuda mucho menos. No es lo mismo que el Estado te dé el 95% de subsidio de una casa de 80 millones o 70 millones, dijo el ministro, ¿verdad? Entonces acá que le hacemos, con 100 millones tenemos que tener el terreno y 80 millones, 80, 85 la casa. Entonces para una clase social. Claro, prácticamente le ponemos un dormitorio más, o sea, le hacemos 3 dormitorios, ¿verdad? Pero el subsidio es mucho menor, el subsidio es el 20%, ¿entendés? Entonces, ese es el inconveniente, que el subsidio es mucho menor para la clase media, pero también, como ya puedes ver, vos puedes desarrollar proyectos para paliar y la gente va a pagar lo que es el costo de un alquiler, va a pagar por la cuota de su casa. Sí. Entonces, es una solución. Y aparte te activa toda la economía del país. Porque voy a ser sincero, aquí en Pilar, y esto saben, porque yo también, te deciré, manejo este tema, la clase, digamos, trabajadora, la clase social aquí en Pilar, aproximadamente paga entre 400 y 500. Ese sería el paga de alquiler. Así es. 400 y 500. Bueno, entonces las casas que tienen tu proyecto específicamente, de lo que habló el ministro, esas es a 110 o 150, no sabemos cuánto va a ser, ¿verdad? Pero de que van a salir este año también, rondan ese precio. Esas personas van a pagar entre 400 y 500 mil, ¿cuánto? No. Menos.
Muchísimo menos. Mucho menos. Muchísimo menos. Y te explico por qué. Resulta que estos programas tienen lo que te dije. Más cobertura. Claro, hasta 42 unidades de salario mínimo por 2 millones. No, van a pagar 200, ¿de cuánto van a pagar? 200.000. Bueno, fíjate, este es el costo total de la casa, ¿verdad? Sí. Por 5%, 4.600.000 ellos tienen que depositar, ¿verdad? El reglamento dice que ellos como prueba de buena voluntad deben depositar un cuarto de salario mínimo, que es 2.192.000. Ese un cuarto de salario mínimo antes era 457.000 que yo le solicité a las familias que depositen en Banco Familiar a su nombre cada una. No se le dio a ninguna comisión, que llegó después la plata y desapareció. Cada uno tenía depositado a su nombre, Papilo a su nombre, Luis Daniel a su nombre, Martín a su nombre, cada uno a su nombre para retirar cuando se le daba la gana, que es lo que hicieron, ¿verdad? Sí. Entonces hoy en día eso es 548.000. De este 5% tenés que restarle menos 548.000, que se abre una caja de ahorro donde ellos depositan. Le quedan 4.055.000 guaraníes le quedan 4.055.000 para pagar a 8 años, ¿verdad? Por, como te dije, 8% anual por 8 años, más 4.055.000. El monto total que van a pagar en 8 años es 6.650.000 guaraníes. Dividido 8 años, dividido 12 meses, van a pagar, un segundo, se me cayó el 30 y... Van a pagar un 250.000 aproximadamente. No, mucho menos. Mucho menos. Sí, 72.000. 4.603.000 menos 548.000 es igual por 8% por 8 años es igual más 4.055.000 dividido 8 años dividido 12 meses, ahí está, 69.000 guaraníes. Mensual. Esa va a ser la cuota por su casa, aparte de los 548.000 inicial que tiene que depositar. Esta va a ser la cuota porque tienen un subsidio del 95%, van a pagar 69%. Esa es la diferencia principal, ¿verdad? El gobierno hace un subsidio del 95% para estas viviendas sociales que estás llevando adelante. Exactamente. Ahora para clase media no va a haber tal subsidio. Sí, va a haber, pero va a haber del 20% todo lo que sea por debajo de 100 unidades de salario mínimo, ¿verdad? Y de 150 va a ser 15. A medida que más ingresos tiene la persona, entonces ya se va construyendo una casa más cara, ¿verdad? Pero el subsidio del Estado es menor. Pero también te ayuda, de cualquier manera te ayuda, ¿verdad? Y ya va a depender de cuándo se puede implementar eso para llevar adelante, ¿verdad? Sí. Entonces todo eso es lo que tenemos que tratar de ver de que sea. Yo preferiría hacer unas 150. Vos tenés una lista, quiero hablar de eso, vos tenés una lista de familias, ¿cuántos son? 529 familias sociales. Sociales. Sí, pero ya va a resolver el ministro porque yo estoy seguro que en las 500 viviendas que van a hacer allá afuera no tienen todas las familias seleccionadas. No. Pueden estar inscritas, pero puede que no creo que estén seleccionadas. Gran parte de las familias inscritas contigo también pueden ir con el proyecto de las 500 viviendas. Claro, va a depender del ministerio y del ministro principalmente, ¿verdad? Y a mí lo que me gustaría hacer unas 150 viviendas clase media allá en el terreno donde estamos, porque considero primeramente clase social para este año. Claro, porque ya es una decisión tomada por el ministerio, pero tener una gran ventaja con eso, que ya te mete la infraestructura de luz y de agua. Una vez que tenés las 150 viviendas de clase social a finales de año, 90 o 110, bueno, se mete la infraestructura. Para el año que viene estarías comenzando el proyecto en ese mismo lugar, el proyecto de las viviendas Si de en clase un social. mes está reglamentado, yo en un mes empiezo a escribir la gente para clase media. Ya me está llamando hoy la gente, ¿verdad? Sí. Yo estoy diciendo, estén atentos porque apenas se reglamente esto, yo voy a empezar Esta reglamentación es un hecho. sí, claro, pero está en el Congreso, ¿verdad? Que a veces tarda un poquitito más, ¿verdad? Sí, Entonces, eso se dice que para agosto está esta reglamentación. sí, y los bonos del Tesoro también dicen que entre agosto y septiembre van a estar disponibles, entonces nosotros tenemos que estar preparados para las 150 familias, meter sus carpetas ya, porque no voy a ser el único. En ese mismo lugar que tenés, va a estar, van a haber 120, 110 o más
viviendas de clases sociales, y en ese mismo predio también el proyecto para el año que viene de las 150 viviendas de clase media. Así mismo es, en el mismo lugar. En el mismo lugar. En el mismo lugar. Hoy estuvo el ministro también viendo tu terreno, Sí. y le gustó bastante. Es un terreno bastante alto y por sobre todo muy cercano a 1700 metros del casco urbano, Exactamente. y quedaría justamente enfrente de la costanera. Y es algo fundamental eso. Quedaría mucho más cerca de donde se van a construir estas 500 viviendas, que son aproximadamente 4 kilómetros saliendo de la ciudad. Son 4 kilómetros. Sí. Y tenemos nosotros la... Pero 4 kilómetros no es nada. Tiene 95% de subsidio. ¿Mm? Tiene 95% de subsidio. Es Sí. decir, el Estado te da Sí, sí, sí. 80 millones, ¿verdad? 85. Mm. Entonces, acá lo que nosotros tenemos también es la parte del acceso asfaltado. Tenemos luz y agua. O sea, tenemos energía eléctrica de media tensión enfrente, y tenemos agua de forma óptima, con el diseño que ya hemos hecho, ¿verdad? No es aceptable. Aceptable es un poco bajo. Nosotros hicimos un diseño para que sea óptimo, Óptimo. con el tanque de Loma Clavel. De Loma Clavel, de ahí va a depender. Claro, porque es un tanque que recibe agua por inyección mecánica, con bombas, Sí. ¿verdad? Eléctricas. Entonces le envían mecánicamente la bomba hidráulica, y posteriormente ya por gravedad va hasta allá, y como tenemos la diferencia de 25 metros de altura del tanque, entonces sin ningún inconveniente llega hasta allá. Óptimo. Agua. Y la energía eléctrica ahí enfrente tenemos el paso medio donde en el diseño de 181 lotes teníamos 4 transformadores. Seguramente para 275 viviendas van a ser 7 o 8 transformadores, pero que es lo que va a absorber esa zona, ¿verdad? Y es una zona muy linda, ¿verdad? Te invito a que en alguna oportunidad... ¿Cómo manejas el tema? Voy a entrar un poquito en una parte. Tenés 500 personas inscritas, 529. 529 familias inscritas. ¿Cómo manejas el tema de que, para decirle, bueno, el proyecto de que el ministro me habló va de 90 o 110, o inclusive podría ir hasta 150 para este año? ¿Cómo haces para saber ¿Quiénes van a ser? quiénes van a ser? Y por orden de llegada. Por orden de llegada. A los que me presentan primero sus documentos. Entonces ya tenés todo preparado. Entonces, no, claro, yo le digo a la gente, bueno, me piden 90. Me pedí 90 ¿Y los primeros 90? Y los primeros 90 que me completaron todos sus papeles son los que están en la primera lista, ¿verdad? Ya. Perfecto. Realmente tenemos 103, ¿verdad? Y hay 3 discapacitados que no tienen una reglamentación que vamos a gestionar. Ahí está. Gracias. En el caso la Senadi va a comprar los terrenos, entonces de esa manera estas 3 personas van a poder tener, ¿verdad? Porque también es un segmento muy desprotegido, las personas con discapacidad, porque todos estos programas son para familias, para concubinatos, para matrimonios, para madres solteros. En cambio, los discapacitados, muchos de ellos por su propia discapacidad no pueden tener matrimonio, y les es complicado, y tienen la necesidad de una vivienda también. Entonces, al no haber eso, vamos a gestionar las compras de esos terrenos con la gente de Senadis y Secretaría Nacional de los Discapacitados. Entonces, con ellos queremos hacer esto, ¿verdad? Y por orden de llegada, 103 familias donde yo paré. Ya no recibí más, me llamaron unas 10 personas más, pero como el límite es 90, entonces quedamos allí con reemplazos. Tengo 4 reemplazos, es decir, se va a bajar a 90, nosotros vamos a pelear para que esto sea 110 o 150, y de acuerdo a lo que el ministro me diga, vamos a empezar. De que sí se van a hacer en etapas, se van a hacer en etapas. Eso quiere decir que se va a hacer una primera etapa y una segunda etapa y una tercera etapa, y vamos a continuar. Porque es de acuerdo con los recursos del Estado, ¿verdad? Aparte de eso, tenés el proyecto para clase media también. También. La en el mismo lugar. Te voy a estar avisando si estás interesado, y toda la gente que esté interesada, sí. Yo quiero hacer. Yo quiero construir. Sí, sí. En Pilar realmente hay un déficit grande. A nivel país. A nivel país. Pero aquí en Pilar hay un déficit grande. No somos la en cuanto a problema habitacional. No somos la excepción. No somos la excepción, ¿no? Así mismo es. Bueno, ingeniero, ¿algo más que se podría agregar a todo esto que estuvimos hablando? Agradecerte a vos, Papilo, por haberme permitido hacerle saber a nivel internacional a toda la gente que nos está escuchando, todos los pilarenses. También tenemos
la oficina para los repatriados. Entonces la gente que quiera inscribirse para estos proyectos y donde está trabajando quiere empezar a pagar y el día de mañana venir y tener acá ya el lugar donde invirtió el dinero estando alejado de su familia, de la fiesta, sacrificándose y trabajando, puede venir a través de la agencia de los repatriados a invertir su dinero en un departamento, va a tener un lugar donde ya a su vuelta o a sus vacaciones puede venir a quedarse en su casa o en su departamento. También ya está eso funcionando en la agencia de los repatriados. Bien, te agradezco muchísimo la visita, vamos a estar en contacto siempre para hablar de estos temas tan importantes que es la solución habitacional aquí en la ciudad de Pilar, que se van a dar este año aproximadamente 610 o 650 viviendas sociales. Y para el año que viene tenés en mente un proyecto que comenzaría con la clase media. Realmente hay que tener visión porque para dar solución, la gente quiere tener su casa propia y hace falta que se hagan gestiones con el gobierno para que uno lo pueda tener. Y bueno, para no andar siempre en los alquileres, que hoy en día se volvió un negocio tremendo aquí en Pilar. Yo te dije, vas a tener te vas a hacer de muchos enemigos. Te dije, el ministro va a ser, me dijiste, y eso es cierto. O simplemente ser colaborador. Claro, él diseñó este programa. Sí. Él diseñó este programa. Claro. Y bueno, te agradezco muchísimo la visita, ¿ya? El agradecido soy yo, papi. Le doy las órdenes cuando quieras. Bueno, te agradezco. Gracias. Desde Control Central se encuentra mi compañero, el señor Marcial Velasco. ¿Te parece, Marcial, si vamos a un cortecito? Vamos a un cortecito, luego volvemos con el desarrollo de más informaciones. Usted está escuchando, está viendo, está compartiendo con nosotros Tras la Verdad aquí por la 106.9 Pilar FM.